Dios les bendiga a todos ustedes que ya nos acompañan en esta hora. Es tiempo de escuchar la palabra, es tiempo de que le dé la oportunidad a Dios de que haga algo en su vida de una manera más profunda. Así que Dios les bendiga, está en su programa Hay Poder en Jesús. Su servidor, el pastor Eduardo Espejel, les habla. Así que les saludamos con mucho gusto, como siempre lo hacemos a través de estas ondas radiales y a todos aquellos que nos pueden ver a través de las redes sociales. Dios les bendiga muchísimo. Hace unos días, el día sábado, estuvimos en el evento de los matrimonios, y en esta reunión de matrimonios hablábamos un tema tan importante como lo era el amor en tiempos de COVID. Sin embargo, me parece que como que no se termina todo y debemos de continuar con esta serie de temas hablando de matrimonios, siendo que esta es una semana en la cual le dimos la oportunidad a los matrimonios. Y antes de continuar, recuerde que el día sábado tenemos el desayuno para mujeres, a la cual todas las hermanitas pueden ir, todas las mujeres pueden ir de una edad que ya tengan, que ya sea prudente ir hasta la edad que quieran, no hay límite de edad, así que puedan ir, lleve usted su cubrebocas, vaya usted bien protegida en todo sentido, lleve su alcohol para sus manitas. Pero el día sábado usted tiene una cita a las 10 de la mañana que no se puede perder allá en la iglesia. Hay poder en Jesús. Así que acompáñenos. Va a ser una verdadera bendición tenerle por allá con nosotros. Así que le saludamos nuevamente con mucho gusto, con mucho cariño. El día de hoy vamos a tratar un tema acerca de que la importancia, cómo debe de comportarse uno dentro y fuera de la iglesia o dentro y fuera de la casa. Entonces, la importancia de ello, fíjese que a lo largo de la escritura podemos ver en repetidas ocasiones acerca de personajes, matrimonios, cómo se pudieron llegar a llevar, cómo entre ellos hacían una mancuerna única que los llevaba, por supuesto, a tener familias exitosas. No así lo vimos con todos. Hemos hablado mucho acerca de lo que es si hubiese tenido una familia prodigiosa, un matrimonio prodigioso. Por ejemplo, ayer que tocamos algo acerca de la vida de Samuel, si hubiésemos visto algo extraordinario como matrimonio, pues no, si era un hombre de Dios, era un profeta de Dios, era un visionario de Dios, hablaba con los reyes, oiga, qué comunión tenía con Dios, pero su matrimonio no era precisamente el que debería, e inclusive sus hijos no eran de un matrimonio, de un ejemplo que uno pudiera decir, wow, qué hijos, porque lo que uno vive en casa, por supuesto que siempre se va a reflejar dentro de ella. Entonces, ¿cómo debe de comportarse uno? El apóstol Pablo hace un señalamiento y le escribe a Timoteo cuando le dice, te escribo para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Pero no le está hablando como tal a un matrimonio, le está hablando a un joven. Pero en esta hora déjeme tocar un tema tan importante y un verso tan importante que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 1, en el verso 5. Dice la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Escuche, aquí un matrimonio excepcional, un matrimonio en el cual él no era sacerdote solamente dentro de la casa, él era sacerdote dentro y fuera de la casa. Cuando podemos llegar a decir en Apocalipsis, llegamos y leemos muy contentos que Dios nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes. Y entonces usted ve esto y dice, wow, Dios nos hizo sacerdotes, Dios nos hizo reyes, pero solamente decimos dentro de la iglesia, amén. Pero pareciera que muchas veces cuando pasa el tiempo, quizá la costumbre, la monotonía, dejamos de comportarnos como tal, como sacerdotes que deberíamos de ser dentro de la casa. Y entonces, ¿qué es lo que hace un sacerdote? Ofrece a su familia, prepara a su familia, ofrece el sacrificio por su familia como lo hacía Job, y no era sacerdote, pero ofrecía como sacerdote un sacrificio por si acaso mi familia, por si acaso mis hijos hubieran pecado. Un sacerdote prepara, enseña, instruye, corrige, lleva, guía, consuela, conforta. Entonces, todo esto es lo que hace un sacerdote.
Sin embargo, un sacerdote también enseña la palabra y por supuesto de continuo mete a los hijos al altar. Sabe que es el oficio de un sacerdote es meter a los hijos al altar, pero no era así. Pero no se olvida como Lot, no se olvida de su mujer, no la deja atrás, no le dice ahí me alcanzas, yo estoy preparado para ser sacerdote. Y no, aquí el caso de Zacarías que estamos viendo era un caso excepcional, pero también el de Elizabeth. Y fíjese que ellos no se podían ver como un matrimonio que tuvieran proyectos cumplidos, que fueran prósperos, que fueran bendecidos, un matrimonio que fuera de éxito, que todo lo que se propusieran lo pudieran hacer. Porque si usted puede ver bien algo, los hijos representan los frutos. Y entonces cuando uno habla de los hijos, habla de los frutos que uno puede llegar a tener en su vida matrimonial. Sin embargo, también en el ámbito así literal como lo podemos ver, un hijo es un logro, dice la palabra de Dios, bendición de Jehová son los hijos. Entonces ellos no tenían esa bendición porque ella era estéril, a ella no le había sido concedido el tener hijos. Si usted me permite seguir leyendo, dice la palabra de Dios, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo debían de comportarse? ¿Cómo se comportaban ellos? Se comportaban con justicia, se comportaban de manera irreprensible en todo lo que Dios había ordenado. Verso 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Escuche, aquí la esterilidad de Elizabeth. Entonces, habían ellos, no podían tener, se veían en sus frutos, se veían en sus sueños, en sus proyectos, quizá en todo lo que ellos habían ambicionado, en lo que ellos habían visionado, en lo que ellos habían querido tener, ellos se veían aquí frustrados. Pero su comportamiento no dejaba de ser con justicia, su comportamiento no dejaba de ser irreprensible, su comportamiento no dejaba de ser intachable. Entonces es aquí cuando nosotros debemos de entender cuál es la forma cómo una persona debe de comportarse, cómo una persona debe de estar delante de Dios. Cuando nosotros vemos cómo, ¿qué quiere decir esto? Usted se pone a ver conmigo en algunas versiones cómo uno debe de ser, cómo uno debe de comportarse. Y entonces dice acerca de este verso, dice que ambos eran derruchereros. O ambos obedecían los mandamientos, dice la Alfonsina. La Biblia al día dice, ambos eran rectos e intachables. Es a lo que se está refiriendo con justicia e irreprensibles. Eran rectos e intachables. La Biblia del Oso dice, sin reprensión, andando con justicia y sin reprensión en todos los mandamientos. La Castilla dice, ambos eran rectos y llevaban una conducta intachable. Es lo que quiere decir todo esto cuando usted ve cómo era su comportamiento dentro y fuera de la iglesia o dentro y fuera de la casa. En todos lados era de manera igual, con justicia, de manera intachable, de manera irreprensible, de manera justa. Todo esto lo podían llevar a cabo y una conducta intachable, una conducta con justicia, irreprensible. Todo ello, y en algunas ocasiones, en algunas versiones se sigue repitiendo. Sin embargo, usted ve conmigo como en muchas dice con justicia, y en esta dice, en la Jeremías 76 dice, y caminaban sin tacha. Sin tacha, no había algo en lo cual uno pudiera decir, aquí te equivocaste, no trataste bien a tu esposa, no trataste bien al esposo, como que vi que le faltaste al respeto, como que vi que te exaltaste y le gritaste delante de la gente, como que te vi. No, ellos eran con justicia. Aquí la Biblia lo diría, diría, afuera se portaban de esa manera, sin embargo, dentro de la casa se portaban de esta otra manera. Pero esta Biblia, la versión de las Américas, la 2005, dice, ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos del Señor. Esto es lo que quiere decir, cómo se portaban. Ellos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios. Si sabe que hay un pacto matrimonial que se debería de cumplir, que se debió de cumplir, un pacto matrimonial en el cual dijo, yo voy a estar contigo, te voy a cuidar, voy a estar todos los días, en la salud, en la enfermedad, en todo momento. Por supuesto que es algo que debería de cumplirse. Cuando dice aquí esta versión de las Américas, la 2005, dice, eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios. Entonces, y esta otra dice, eran muy cumplidoras a los ojos de Dios, la versión 95 de la versión de las Américas, y dice, y se esmeraban en practicar todos los mandamientos. Pero cuando nosotros vemos cómo se portaban de manera irreprochable, de una manera tal que no pudiera alguien poder decirle, oye, te portaste de esta manera, entonces todo esto tiene beneficios.
¿Cómo poder llegar uno como matrimonio a decirle al Señor, Señor, yo quiero que me bendigas, yo quiero que estés conmigo, yo quiero que prosperes mis sueños, que prosperes mis frutos? Si precisamente cuando Pedro, perdón, escribe una carta, le dice, debes de tratar a la mujer como vaso más frágil, para que tus oraciones no tengan estorbo, para que no sean estorbadas cuando van al cielo. Cuando tú oras en ese momento que tú le dices, Señor, vengo delante de ti, te vengo a agradecer, te vengo a honrar, te vengo a adorar, esa oración muchas veces no pasa ni del techo. E inclusive cuando tú le llegas a pedir y le dices, Señor, el Señor te responde por misericordia, el Señor te responde por amor, el Señor te responde porque en verdad siempre estás en su corazón y por supuesto porque te ama. Sin embargo, cuando tú ves lo que haces, a veces esa oración no debería ni siquiera de llegar al cielo, no debería ni siquiera, porque dice el apóstol Pedro, para que sus oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que entonces, a causa de no vivir de manera irreprochable, irreprensible, de manera justa, escúcheme, nosotros podemos ver de manera intachable todo esto, y entonces nosotros podemos ver que hay muchas cosas que no deberían de ser, sin embargo son. Y esto es todo lo que quiere decir aquí la Escritura, cuando usted y yo podemos ver a la luz de la palabra que dice la Escritura, ambos eran justos delante de Dios, ambos se portaban, ambos eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Todo esto tiene un beneficio. Cuando usted continúa leyendo conmigo cómo debe de portarse, oiga, podemos ver que muchas veces dentro de la iglesia llega la gente tomada de la mano, llega la gente, pero cuando uno ve cómo viven, y eso no le digo por la crítica, sino porque muchas veces pide consejería, pastor, estamos de esta manera, y no es que uno sea mago, uno adivine, ay, estas personas vienen mal, no, simplemente porque la gente pide consejería, y yo he llegado a pensar, Dios mío, tan felices que se veían, venían agarraditos de la mano siempre se veían tan bien. Sin embargo, en todos esos matrimonios muchas veces pueden llegar a haber dobleces. Es ahí como cómo te debes de comportar dentro y fuera de la iglesia, de una manera justa, de una manera intachable, de una manera irreprensible, de una manera que no se te pueda criticar, de una manera en la cual no alguien tenga un dedo acusador y te pueda decir cómo debe de ser, cómo puedes comportarte de esa manera, porque entonces es ahí donde vienen los problemas. Entonces nosotros, usted y yo, debemos de ver a la luz de la palabra cómo debemos de comportarnos, y por supuesto que todo esto tiene beneficio para un matrimonio. Déjeme buscar aquí un verso que dice el apóstol Pablo, cómo debes de comportarte en la casa de Dios. Entonces nosotros vemos aquí cómo debe de comportarse una persona, cómo debe de ser la conducta de una persona dentro de la casa de Dios. Entonces nosotros vemos aquí a la luz de la palabra que cuando nosotros entendemos el concepto de ello, vemos beneficios. Aquí están los beneficios. Dice la palabra de Dios, continuamos con este verso, y dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió de temor. Escúcheme, viene aquí número 1, un matrimonio que puede tener este tipo de conductas de manera justa, de manera irreprensible, sin tacha, de manera decorosa, de manera correcta, dentro y fuera de la casa, tiene visitas angelicales. Uno no tiene necesidad, no creo que cada que llegara Zacarías delante de Dios le dijera, Señor, háblame, Señor, muéstrate, Señor, envía tu ángel para que tenga una petición a ti. Fíjate que no puedo tener hijos, no podemos tener hijos. Fíjate que mi mujer Elizabeth es estéril, fíjate que tenemos este problema. No, simple y llanamente lo que él hacía, su pura conducta, su sola conducta le llevaba a ello, y entonces él tenía visitas angelicales. Él en ese momento, si era sacerdote, si era de una clase sacerdotal, si estaba él en ese momento preparado para ofrecer incienso, él sabía, no dijo en ese momento, ay, perdónenme a todos los del Sanedrín, es que no sé cómo pedir, no sé cómo orar, no sé cómo ofrecer incienso, no sé cómo entrar al santuario, no sé cómo meterme aquí al tabernáculo, no sé cómo hacerle para que esto sea a la sinagoga, no sé cómo hacerle para hacer descender la presencia de Dios. Por supuesto que él sabía cómo hacerlo. Un sacerdote sabe cómo hacerlo. Un sacerdote sabe cómo debe de meterse en la presencia de Dios. Un sacerdote sabe cómo
debe de buscar de las cosas de Dios. Sin embargo, aquí algo estaba ocurriendo. Él en este momento, sin pedir nada, por el solo hecho de estar bien delante de Dios con su matrimonio, por el solo hecho de tratar bien a la esposa y por supuesto de ser eco, Elizabeth, de ser eco del mismo comportamiento de Zacarías para con ella, y ella misma se portaba de la misma forma. Ella no reprochaba al Señor: Señor, ¿por qué no me diste el tener hijos? ¿Por qué no me diste, Señor? Soy estéril, no puedo tener hijos. Mira nada más, la gente se burla de mí. Es más, Padre, acuérdate que es una maldición tener hijos. Escúcheme, esto le había sido manifestado de manera corporal. Sin embargo, ella no se portaba de esa manera. Ella decía: así es Dios, bueno, así que se cumpla. Yo soy de edad avanzada, quizá en este momento, si no lo tuve antes, quizá en este momento menos lo tenga. Sin embargo, ella estaba dispuesta a aceptar la voluntad de Dios. Escúcheme, y aceptar la voluntad de Dios, muchas veces a las mujeres les he dicho: aceptar la voluntad de Dios no quiere decir que usted no va a pelear por las cosas que le ha dado. Aceptar la voluntad de Dios no quiere decir que usted tiene que conformarse con lo que tiene. Aceptar la voluntad de Dios no quiere decir que usted tiene que ser conformista y hasta cierto punto, déjeme manejarlo de esta manera, mediocre en lo que piensa. No, al contrario, usted tiene que portarse como una mujer guerrera. Y usted no sabe si Elizabeth se postraba, Elizabeth peleaba: Señor, tú no me diste, no me concediste el tener hijos. Sin embargo, yo vengo a pelear. Sin embargo, yo vengo a decirte. Sin embargo, yo mire cómo me comporto delante de mi marido. No soy de las que le grita, Señor. No soy de las que lo humilla. No soy de las que lo hace quedar mal delante de la gente. No soy de las que la hace todo lo que quiera con tal de ver que la gente vea que yo mando en casa. No, al contrario, era un matrimonio que se portaba de manera intachable e irreprensible. Así que cuando usted le pregunten cómo debe de portarse usted como matrimonio dentro y fuera de la casa: intachable, y debe también de portarse irreprensible, y debe de portarse de manera justa o con justicia, y todo lo que acabamos de ver que significa precisamente esto de ser justo y de ser irreprensible. Entonces usted debe de hacerlo, usted debe de tomarlo, y entonces usted va a tener visitaciones angelicales, usted va a comenzar a ser visionario. En su matrimonio comienza a ser visionario. Por supuesto, los matrimonios que más bendice Dios, escúcheme, son aquellos, no los que ambicionan, sino aquellos que Dios los ve como uno solo, que Dios ve que son un solo equipo, que son uno solo en la manera de sentir, uno solo en la manera de pensar, uno solo en la manera de actuar. Que cuando uno dice voy, el otro dice vamos, y cuando uno dice no puedo, el otro dice vamos, yo sé que sí puedes, yo estoy contigo para ayudarte. Y precisamente es algo de lo que estuvimos viendo también el día sábado, porque cuando uno cae, cuando uno llega a caer, hermano, no hay del solo que no hay cuando llega a caer, no haya un segundo que le levante, como dice Eclesiastés en el capítulo 4, verso 10. Entonces es importante que ustedes y yo entendamos esta parte. Escúcheme, tenía visitas angelicales, sí vino el temor a él, dice el verso 13, pero el ángel dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Viene aquí entonces el momento en el cual la misericordia de Dios se manifiesta, y usted ve como si pedía a Zacarías, llegaba al templo, y entonces quizás sin ofrecer incienso, no había necesidad de ofrecer incienso muchas veces, no había necesidad de decir me tocó la suerte o no me tocó la suerte de ser el que participe, de ser el que puede llevar a cabo este momento, este ritual, si lo puede ver de esta manera, para ofrecer sacrificio a Dios. No, él llegaba y decía: Señor, no he podido tener hijos, Señor, no hemos podido tenerlo, Señor, hemos buscado, Señor, ya somos de edad avanzada. Pero fíjese nada más como le dice: tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y entonces es aquí donde se manifiesta toda la oración que mucho tiempo hizo Zacarías. Aquí se manifestó cómo tenía que portarse dentro y fuera de la casa con justicia, irreprensible, intachable, o quiere decir sin tacha. Y entonces dice: y llamará su nombre Juan. Juan quiere decir Dios es misericordioso. Juan es de aquellos que puede decir también, y su nombre, la etimología quiere decir Dios es misericordioso, pero la exegética nos lleva a ver que Juan quiere decir Dios es fiel, o fiel es Dios. Entonces Dios siempre estaba fiel con ese matrimonio. ¿Por qué? Porque por supuesto era un matrimonio intachable, un matrimonio que no le podría decir: oye, aquí eres una cara y fuera, y aquí eres una cara en la iglesia, pero fuera de la iglesia eres otra cara. Ese era un matrimonio que en ese momento comprendía que el comportamiento dentro de la casa debería de ser el mismo fuera de ella, que el matrimonio dentro de la casa también debería de ser el mismo de afuera. Usted se
atrevería a gritarle a su esposa en la iglesia? ¿Se atrevería usted a levantarle la mano a su esposa dentro de la iglesia? ¿Usted se atrevería a insultar a su esposa dentro de la iglesia? Hermana, ¿usted se atrevería a humillar a su esposo dentro de la iglesia? ¿Usted se atrevería a levantarle la voz, a responderle a su esposo dentro de la iglesia? ¿Se atrevería a humillarlo, a reprocharle, a decirle cualquier cantidad de cosas a su esposo fuera de la casa o dentro de la iglesia? ¿Usted lo haría? Pues el mismo comportamiento que usted tiene en la iglesia es el mismo comportamiento que tiene en la casa. Y no le digo al revés, porque muchas veces el comportamiento que tiene dentro de la casa es diferente. Dentro de la casa llegan a haber agresiones físicas y verbales. Dentro de la casa llegan a haber humillaciones. Dentro de la casa llegan a haber quizá insultos, quizá todo tipo de reproches, quizá todo tipo de problemas. Pero en la iglesia todos llegan agarraditos de la mano. Por eso le digo que el comportamiento de la iglesia sea el comportamiento de la casa. Que así como usted trata a su esposa dentro de la iglesia, que pueda decir, este comportamiento también me lo voy a llevar. Que cuando usted vaya a la iglesia diga, no solamente me llevo este gozo, sino también me llevo este comportamiento. No solamente me llevo esta palabra, sino también me llevo estas actitudes que hoy tuve con mi esposa. Sí, que cuando llegue el momento de que usted diga, voy a explotar. No, estoy dentro de la iglesia, estoy con los hermanos, no puedo hacerlo. Y usted muchas veces se contiene para hacerlo dentro de su casa y explotar dentro de su casa. Pero ¿sabes una cosa? Mejor, así como fuiste tolerante dentro de la iglesia, que seas tolerante dentro de tu casa. Así como te comportaste en la iglesia, hazlo dentro de casa. Y créeme, las cosas van a cambiar. Y ya para ir terminando, este ángel le dijo, no temas, escúcheme, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth va a dar a luz un hijo. Hoy tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Entonces viene aquí la consecuencia. Cuando hay ese fruto, el fruto del amor, cuando hay el fruto del gozo, cuando hay el fruto de un buen matrimonio, entonces tienes gozo, tienes alegría, hay regocijo por ver cómo fiel es Dios. Dios es misericordioso dentro de tu casa, en tu familia, con los tuyos, con todo lo que haces, en todo lo que haces. Y por supuesto, a veces no hay ni necesidad de que hables, la gente se va a convertir, porque dice aquí, y entonces Él será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Entonces, por la conducta de ese fruto, por la conducta, por lo que tuviste, ese fruto que tienes dentro de tu casa, hace que la gente se convierta solamente por tu fruto, solamente por ver cómo te portas delante de Dios. Así que yo te dejo, Dios te bendiga el día de mañana. No te pierdas tu programa en esta estación, en este mismo horario, en tu programa Hay Poder en Jesús. Hasta entonces, que Dios siga trayendo sobre tu vida grandes y abundantes bendiciones.